refiriéndome acerca de la cárcel del Encuentro, la cárcel de máxima seguridad en el país, ya está en funcionamiento hace algunos meses atrás, así que eso es lo que lo tenemos hasta el momento. Esta cárcel, obviamente, como sabrán, la información pública queda en Santa Elena. El centro penitenciario del Encuentro opera con torres de vigilancia, 4 módulos que hay en la cárcel del Encuentro para todos los delincuentes que están justamente en ese centro de rehabilitación. Algunos medios de comunicación como El Universo, Teleamazonas y TC Televisión tuvieron acceso a la cárcel del Encuentro para grabar, y justamente también estuvo el ministro del Interior en esa cárcel dando mayores detalles de cómo se realizan el tema de los medicamentos, qué tiene la cárcel para que esté un poco más de cerca a la voz de la ciudadanía. Justamente TC Televisión, Teleamazonas y El Universo sacaron algunos reportajes sobre lo que pasa dentro de la cárcel del Encuentro, cómo es llegar a la cárcel del Encuentro. Tiene como 5 puntos de acceso, tiene como 5 checkpoints para llegar justamente a la cárcel del Encuentro. Obviamente aquí operan militares, Policía Nacional, hasta el momento personal del SNAI no hay, pero en esta cárcel mantienen 635 presos. Entre ellos, obviamente, sabemos que está el ex vicepresidente Jorge Glass, está Leonardo Cortázar, Wilman Terán, el expresidente del Consejo de la Judicatura, que le dicen alias Diablo, pues están recluidos justamente en esa cárcel. ¿Qué opinas, Jean-Pierre? Justamente vamos a plasmarnos en lo que sucede a nivel dentro del territorio nacional. Justamente como nosotros estamos declarados por emergencia en base a seguridad dentro del territorio, conflicto armado interno declarado por parte del presidente de la República, Daniel Noboa Sin. Y sí, efectivamente, esta cárcel lo que hace es reencontrar a todos estos delincuentes que, digamos, es necesaria, Claro, es necesaria. pero no sé si tú te enteraste que justamente en Guayaquil se reunió la Comisión de Seguridad para evaluar si una reforma para fortalecer el sistema penitenciario. No sé, Sí. ¿tú qué opinas sobre esto? Sí, justamente esa noticia la tengo por acá. El ministro del Interior, John Reinberg, compareció en la Comisión de Seguridad en Guayaquil por el proyecto de la reforma del sistema penitenciario. Pues el ministro Reinberg compareció en esta comisión para presentar las observaciones del Ejecutivo en el proyecto de reforma del sistema penitenciario antes de su paso al segundo debate en el Pleno. Pues ayer también vi una entrevista de Carlos Vera con el ministro Reinberg, y pues ahí sostenía varios temas de seguridad. Aquí el día viernes también lo tuvimos para hablar con él, y obviamente él nos decía que en esta cárcel del Encuentro no es como las otras, que por ejemplo en un pabellón iba una cierta banda, luego en otro pabellón era otra banda, sino acá se mezclan entre tiguerones, coge lobos. Pues estuvimos hablando con el ministro del Interior el anterior viernes sobre todo esto, lo que pasaba en la cárcel del Encuentro, y obviamente falta un módulo por llenar en esta cárcel. Faltan, creo que son como unos 80 PPLs que faltan por llenar en este módulo. Pues obviamente en un tiempo ya determinado, me imagino que van a llegar más presos, más delincuentes a esta cárcel del Encuentro, y también se espera en un futuro, no sé si para este año, que hagan otra cárcel de máxima seguridad con los mismos lineamientos de la cárcel del Encuentro. Y sabes que esto de aquí se me hace muy parecida a la política que implementó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y justamente... El Secoto. Sí, total, o sea, se relaciona muchísimo y El Salvador y Ecuador han tenido reuniones bilaterales en temas de seguridad. Entonces, pero también es importante mencionar que durante muchísimos años se debilitó el sistema penitenciario. O sea, es increíble los problemas estructurales dentro de las cárceles en Ecuador. O sea, los delincuentes, las personas que están privadas de la libertad en este sentido, disfrutan teniendo una vida de lujos dentro de las cárceles, y hoy se les dice, se acabó el chiste. Así es, Entonces, acabó el chiste. es importantísimo resaltar esa parte. Entonces, como anteriormente se debilitó el sistema penitenciario, también se eliminó la inteligencia carcelaria,
¿qué es lo que pasa? Ocasionó un debilitamiento muy, muy, muy fuerte. Entonces, al punto de que dicen, ¿sabes qué? Empezamos a construir cárceles de máxima seguridad y además, muy buena estrategia de denominarla el encuentro porque justamente ahí se van a reunir toditos los que hicieron la destrucción y el caos del panfleto político dentro del Ecuador. Así es, por supuesto, y justamente el encuentro se da por el nombre del caso Encuentro y sabemos que uno de los principales en esa trama de corrupción es Leonardo Cortázar, Totalmente. que está recluido ya en la cárcel del Encuentro. Él fue extraditado desde Panamá hacia Ecuador y obviamente esta noticia fue hace unas 2 o 3 semanas y pues el ministro del Interior John Raymer también publicó una foto que se estaba rapado y sin barba. Sin barba y así están todos. Y bueno, Así están todos. en este preciso instante creería que es necesaria esta medida, porque no es que tú vas a una cárcel a hacer fiestitas, no, tú vas a una Claro, cárcel porque estás cometiendo delitos. claro. Así, entonces, o sea, la mayor parte de los presos que están ahí también, personas que estuvieron en el ámbito público, sí, o sea, que estuvieron en actos de corrupción. O sea, es sorprendente cómo Ecuador está viviendo una ola de inseguridad, pero a su vez se está tratando de hacer un poco las cosas mejores para que la gente pueda tener bienestar. Claro, y antes en la penitenciaría del Litoral y en otras cárceles del Ecuador, antes se prestaba para mucha corrupción, de ahí operaban las estructuras criminales. Entonces sabemos que ahí salían todas las llamadas para el tema de sicariatos, extorsiones, todo tipo de delitos se cometían dentro de la penitenciaria del Litoral y en otras cárceles del país. Obviamente me refiero a la penitenciaria del Litoral porque es una de las más grandes, la más conocida, la más peligrosa también. Entonces, eso es lo que pasaba en la penitenciaria del Litoral. Esto no es nuevo, es una información pública que todo el mundo lo conoce. También pasar la comida por la cárcel regional también costaba un dineral pasar comida, pasar un pollo, o sea, eso es lo que yo escuchaba en medios digitales de gente que tenía fuentes justamente en la cárcel regional de Guayaquil, es que pasar un pollo, pasar una carne, pasar algún delivery te costaba $100. Obviamente. Entonces, también no solo eso, sino que es increíble el costo que tiene un celular dentro de una cárcel. También en esos operativos se daban muchas cosas, habían hasta una tienda dentro de eso y comían lo que sea. Así que sí, todo eso pasaba en la cárcel de la penitenciaria. Ahora, en la cárcel del Encuentro, lo único que tienen como algo así destacable es 1 hora de sol para todos los presos. O sea, 1 hora de sol durante todos los días, para todos los presos. Y bueno, es necesaria la medida porque no están ahí dentro de las cárceles para estarse divirtiendo como que si no hubiesen hecho nada. Hacemos una recopilación sobre todo lo que dijo el presidente Daniel Noboa justamente hace pocos minutos en una radio amiga, en Radio City. ¿Qué te pareció, Jean-Pierre, la entrevista? O sea, hay muchos temas importantes el cual abordaremos en los siguientes instantes. Mucho más en tema económico también, hacer bastantes anotaciones, bastantes puntos de vista dentro de ese ámbito y lo más importante también en materia de seguridad, que es un problema que está enfrentando hoy en día el país. Así es, por supuesto. Cuando comenzó la entrevista, pues hablaron de apoyos en créditos Violeta. Vino estudiando desde el 2023 para esta propuesta, dio una data súper importante del 46%, que son el sustento de un hogar, que el 46% de las mujeres son el sustento de un hogar, también con los créditos agrovioletas que está otorgando el gobierno nacional con Credicasa, aparte del Miti Miti con viviendas de $65,000 hacia adelante. En empleo, cuando tocó el tema del empleo, en construcción se ha elevado en agosto, el empleo para la construcción se ha elevado en agosto, a pesar también de que también el tema del IVA, el IVA del 5% para algunos materiales de construcción, que eso también es un incentivo para que la construcción dentro del país crezca más y así también crece la generación de empleo, la mano de obra que estuvo mencionando el presidente Daniel Noboa en la entrevista. El crecimiento económico, también hay mucho más consumo. Se estuvo tocando el tema de los feriados, se estuvo tocando el tema de que hay mucho más consumo obviamente en Año Nuevo. Se registraron récords obviamente en el consumo de este feriado de carnaval. El riesgo país también el más bajo, estuvo mencionando que se sitúa en 450,
460 puntos. Es algo positivo para atraer inversionistas extranjeros en el país. Y también mencionó el presidente Noboa sobre récords de depósitos en banco. Entonces eso también es importante para el crecimiento de una economía de un país que estaba también hundida hace algunos años. Y sí, bueno, también importante ahí mencionar que primero el aumento del consumo puede llegar a subir por tres razones importantes. Mejora real en ingresos, un crédito barato y uso de ahorros acumulados. Pero aquí hay un detalle muy importante. Si el consumo sube, pero la inversión privada estructural no despega fuerte, sí, eso no es crecimiento sólido, sino que es un rebote o una expansión cíclica. Entonces hay que mirar mucho más también el lado de la productividad, el lado de la inversión extranjera, que es algo que sí lo mencionó el presidente Daniel Noboa, que es que ha ido fuera del país a buscar inversión extranjera, pero es muy importante también el tema de la creación de empleo formal sostenido. Entonces, Sí. si tú no tienes eso, el consumo nomás va a ser como espuma de carnaval. Claro, Así y de sencillo. justamente los panelistas, Mariela Viteri y Jorge Rendón, estuvieron mencionando que no solamente se concentra para ver el crecimiento formal, sino también el informal, que obviamente no tenemos una data para saber cuál es el crecimiento informal, pero que también es importantísimo decirlo y que es muchísimo más, creo yo. No sé, tuviera que comparar con la data, no la tengo en este momento, pero sí el crecimiento informal también en los feriados crece bastante. La tiendita de la esquina, el que vende cosas de comer en otro lado. Entonces ese crecimiento informal, esas ventas también son importantes para el crecimiento del país, ¿no? Porque son el sustento también de un hogar, de una familia. Y sí, es importante también eso, pero también hay que resaltar de que si es que nosotros queremos empezar a despegar en ámbitos económicos, tenemos que tener esa posibilidad de primero atraer inversión extranjera. Es muy importante Por supuesto, eso. y eso también estuvo hablando en la entrevista, que hay un sector, obviamente, que critica al presidente Noboa por viajar mucho, por estar de viaje mucho, pero obviamente hace todos estos viajes con una planificación para atraer inversión extranjera en el país, como el caso de Emiratos Árabes Unidos, que ahora nos tienen visto de una mejor manera, y que va a llegar un príncipe de Emiratos Árabes Unidos al Ecuador para tener diferentes reuniones y obviamente invertir en el país, y algunos millones, Y son más que algunos todo, la millones. gente resentida, o sea, la gente es demasiado resentida, o sea, se dedican a dar millones de opiniones y ni siquiera analizan lo que hacen. Y los de ley están sentados rascándose la panza en sus hogares, o sea, por favor. Sí, por supuesto, y Ecuador tiene que ser visto como una opción para invertir. Eso es lo que también dijo el presidente Noboa, y eso estamos de acuerdo tú y yo en este ámbito, sobre que Ecuador también tiene que ser visto para invertir en diferentes países, o sea, que otros países van a invertir con nosotros, así como Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los principales, que puede ser un socio clave. Justamente eso lo conversábamos ayer con Juan Javier Gutiérrez, el analista económico, sobre todo las exportaciones que hacemos nosotros de algunos productos ecuatorianos que salen a Emiratos Árabes Unidos, y obviamente ellos ahora vienen al Ecuador con una vista favorable para invertir en el país. Y sí, es muy importante eso. Eso es la idea central y a lo que ayer mencionábamos sobre el libre mercado. Entonces, importante mencionar que para que Ecuador tenga un crecimiento increíble, porque yo entiendo que necesita despegar Ecuador, pero lo primero que hay que dejar de estar profundizando, porque esto normalmente lo he escuchado hasta del presidente Rafael Correa, que decimos, nosotros somos un país rico. Ya, nosotros somos un país rico, que nosotros tenemos bastante dinero simplemente por el hecho de tener recursos naturales. Y eso no es cierto. ¿De qué te sirve tener recursos naturales si no los usas? O sea, Y aparte de no usarlos también, ¿dónde se fue la plata? y bueno, pero eso es lo que te hace la gente resentida. Por ejemplo, ya ese man se está muriendo en Bélgica del odio, de la envidia, del resentimiento. Bueno, normal de un socialista. Pero es lo único que sabe hacer. El señor solo se pasa tuiteando todo el día. No, que sí, que no estoy de acuerdo con este señor. Ya, o sea, ya, o sea. Sí, así es. Y también mencionó en tema económico que se va a firmar que tiene ya un preacuerdo con Estados Unidos que se va a firmar. Sabemos que el 7 de marzo, cuando terminó la entrevista, el 7 de marzo el presidente Daniel Noboa tiene una cita importantísima en Washington, donde se va a reunir con diferentes líderes mundiales, presidentes de Argentina, Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele,
es Santiago Peña, presidente de Paraguay, Rodrigo Paz, también el presidente de Bolivia, pues algunos líderes mundiales también estarán ahí. Y también dijo que esta reunión, en esta cumbre hemisférica, que ese es el nombre de esta reunión que se va a dar en Washington el 7 de marzo, también se van a tocar temas de seguridad. Eso es lo principal que tocó y eso es lo que también me llevo yo. Digo, ¿qué será que están dialogando para controlar esta situación del narcotráfico, del crimen organizado, que no solo se da en Ecuador, sino también se da en otros países? En realidad sí, en realidad mira, si nos ponemos a aterrizar estas ideas que ha plasmado justamente el presidente Noboa, que tiene muy buenas relaciones con Argentina, con el presidente Javier Milei, tiene muy buenas relaciones. El otro día, cuando fue la posesión de Rodrigo Paz en Bolivia, un abrazo muy cálido, o sea, muy chévere en comparación con Boric. Entonces tú ya tienes ahí una pauta importante, es el lazo que ha tenido Daniel Noboa con el mundo entero. Y es verdad, con el presidente Trump tiene una amistad, con el presidente de Argentina, Javier Milei tiene una amistad. Entonces, con el presidente de El Salvador, muy importante El Salvador en materia de seguridad, también tiene muy buenas relaciones. Sí, por supuesto. Así es, en el tema de seguridad, más que nada, el país lo necesita una cooperación internacional, no solamente de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos es uno de los más importantes para tenerlos como socios, aparte de comerciales, en socios claves para la seguridad del país, porque ellos manejan básicamente mucha tecnología y eso es lo que necesitamos en el país para acabar con todos los delitos que se cometen en el país. También yo no sé si es que escuchaste sobre el tema del Banco Mundial, ya, el FMI. Es muy importante también aterrizar esas ideas. Que haya reuniones es normal. ¿Por qué? Porque justamente nosotros mantenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero la pregunta clave es que el FMI no que te regala la plata, sino que te dice, ¿sabes qué? Yo te presto, pero ¿me entiendes cuáles son las condiciones en que vamos a trabajar? Y eso ha mantenido una muy buena dinámica el presidente Daniel Noboa, que mencionó que estuvo 30 minutos reunido en Davos con el... Congelado. Y que en medio de una montaña y que se estaba congelando, decía, justamente para hablar de estos temas. Muy importante eso también. Sí, también el punto más bajo de la pobreza en 2025 se situó obviamente el año pasado. Entonces es algo importante que también la pobreza va bajando en estos años y esperemos que en el 2026 sea de esa manera. De ahí, en el tema de seguridad de lo que hablábamos, también sale el tema de la función judicial, que es un caso totalmente polémico. Mencionó el presidente que 149.000 personas fueron capturadas, pero 10.000 personas son procesadas. O sea, solamente 10.000 personas son procesadas. O sea, 7 de cada 10 personas son procesadas, son liberadas en diferentes delitos que se cometen. Hay un artículo, justamente, perdón que te interrumpa, no pasa algo, un paréntesis. Hay un artículo de la Constitución que te menciona de que justamente ¿cómo es? La orden privativa de libertad no va a ser la regla general. O sea, chuta, qué pena. Entonces igual te está dando un indicador muy importante ahí, que la institución judicial tiene fallas. Y justamente la función judicial está vinculada a justamente a grupos de delincuencia organizada. O sea, es un pacto y hay asambleístas dentro de la Asamblea Nacional que han hecho pactos con asociaciones ilícitas. Por supuesto, recordemos la vez que Ronnie Aliaga también era asambleísta y pues mira en qué caso está vinculado. Y mira quiénes son, la Revolución Ciudadana. Y mira dónde están también, o sea, dónde están. Están en Venezuela. Está supuestamente circulada una noticia que estaba en Venezuela, pero ahora que se capturó a Nicolás Maduro dice que ahora ya salió a México. O sea, es que, y eso es muy hipócrita también de su parte, muchas personas de la Revolución Ciudadana que no tienen absolutamente nada más que decir, y es la misma dialéctica, retórica de los socialistas que no tienen nada más que decir y dicen, no, es que, ¿sabes qué? Para mí Maduro es muy buen presidente. Con razón dejaste el país en ruinas porque fuiste un asesor malo de Maduro y además que quiso también destruir otro país. Entonces, eso es lo que deja mucho que decir. Claro, y también el tema de lo que hablábamos, de la función judicial, pues la Policía Nacional, el Bloque de Seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional trabajan
todo el día para capturar a delincuentes, extorsionadores de varios delitos, sicariatos, bueno, de todo un poco. Pero la policía cuando hace su trabajo, lo que mencionaba el presidente Noboa en esta entrevista es que cuando ellos estaban realizando algún operativo importante para acabar con una estructura criminal, a los policías se los llamaba para que ellos testifiquen y vayan donde el juez o el fiscal a decirle, mire, esto pasó con este delincuente, y más que nada que lo traten como si el delincuente no hiciera nada. O sea, es que no puedes tratar como que si el delincuente no hiciera nada. El delincuente se enfrenta a la justicia porque ha violentado el principio de no agresión. O sea, mató, robó o violó. Hizo alguna de esas actividades que no están correctas, sí, pero está enfrentando a la justicia. Pero ¿sabes cuál es la parte más triste? La parte más triste es que justamente cuando el crimen organizado, la delincuencia organizada se inunda, se infesta y se reparte toda esa plaga, terminas arruinando un país entero. Y la gente ya está cansada de eso, de que no pueda salir tranquilo, porque si es que agarran un pillo lo liberan en menos de 3, 5 minutos, ponle. Entonces, claro, no es así. Y en esta entrevista también se mencionó los tentáculos que tiene el crimen organizado, los grupos de delincuencia organizada, que están enquistados en el sistema judicial y en algunas entidades del país, y también se mencionó, el presidente lo dijo, que también estaban en algunas entidades también de GATS. Y bueno, y que es evidenciado también sí, por todos los allanamientos que se han hecho en la Agencia Nacional de Tránsito. Bueno, y a la final se están enfrentando a la justicia. Ahí mira, tienes a un alcalde de Guayaquil, tiene todo lo que está preso. Está preso, pero andan reclamando, no, porque pobrecito el alcalde. No, él está preso porque hizo algo mal. Está preso porque hay evidencia de que está, digamos, cometiendo actos que no son los correctos, y peormente que está dirigiendo una ciudad. Así es, por supuesto. Entonces, es gravísimo. Importante mencionar y resaltar en este punto lo que ha recibido y mencionado por el presidente de la República, lo que tuitean. Sí, también, ese tuit, sí, me dejó, me lo que le pase a Aquiles le va a pasar a Full. Por favor. Ataques a su familia. ¿Por qué se meten con lo más sagrado que es la familia? Pues obviamente son opositores del gobierno y llenos de odio, como lo mencionaba. Sí, pero es que no se trata del odio. Si no se trata del odio, o sea, el odio también es algo muy importante. Es una enfermedad, yo creo. Obviamente, porque te metes con algo valioso. Y si seguimos con ese panfleto, no, es que es persecución política. Allá está el prófugo en Bélgica diciendo, me están persiguiendo políticamente. Señor, lo está persiguiendo la justicia ecuatoriana porque usted se robó millones de dólares y dejó un país en quiebras. Claro. Entonces la gente lo que está exigiendo es que usted venga acá a enfrentar lo que usted ha hecho mal. Sí. Totalmente, eso yo estoy de acuerdo. O sea, si tanto se queja el tema de la justicia, tanto se queja que sí, que es persecución política, y no solamente él, sino otros, también hay varias personas, ahí lo mencionaba, que que el presidente solo persigue a los delincuentes, a las personas que han cometido delitos, o se está investigando todo este tipo de cosas. Y ahí también aparece otra figura de la Revolución Ciudadana, Alondra Santiago, le dice pedófilo. Oiga, esa señora está en otra parte del mundo y sin embargo se burla de un himno nacional. Qué bien que la hayan expulsado de Ecuador. Como que si fuera la gran... ¡Wow! Dios mío, te alabo. No, yo no te voy a alabar porque para mí, de verdad, me pareces una ignorante más que simplemente se ha dedicado a criticar a un gobierno, pero no hace nada. No hace nada y no hace nada. Simplemente sentada en una silla hablando millón y un porquerías y apoyando modelos que destruyen países. Así es, también en temas de seguridad. El presidente Daniel Noboa mencionó que desde el día número 1 han capturado al 85% de las cabecillas de las bandas que tenían más poder. No me gusta, sabes, decir el nombre de las bandas ni nada de eso. No por temas de miedo ni nada. Simplemente que deberíamos catalogar a todas las bandas como bandas terroristas. Que son todos unos terroristas. No que sí, que los lobos, que los choneros. No me gusta mencionarlos. Me gusta decir... que son todos unos terroristas y todos son unos delincuentes. Y bueno, y van a pagar. Y lo van a pagar porque el pueblo ecuatoriano necesita vivir 100% en tranquilidad. Porque aquí se trabaja, aquí se labora y no vamos a permitir que esta gente se aproveche de gente honesta. Y ya para ir finalizando, también el presidente Noboa mencionó que se construirá otra cárcel
asimismo parecía a la cárcel del Encuentro para 15.000 personas más, y que obviamente lo que más les duele a todos estos delincuentes, le tienen pavor, le tienen miedo a la cárcel del Encuentro porque están completamente aislados, no reciben visitas, no reciben la atención que ellos tenían en la penitenciaría del Litoral, que obviamente era una atención de Hotel 5 estrellas, como lo mencionaba el panelista. Entonces, obviamente, eso es lo que mencionaba el presidente Noboa sobre otra cárcel que se va a construir para 15.000 personas y que va a ser parecida para la cárcel del Encuentro.